Ya me conocen algunos, yo soy Cani, me dedico a hacer piercing, soy de Crespo, tengo un estudio en Crespo que también que se llama Forever, pero bueno, hoy estoy re agradecido y re contento con el espacio, gracias a todos por abrir las puertas, por crear este lugar. Les voy a contar un poquitito de cómo es el cuidado de los piercing, porque es una pregunta que suele llegar mucho a las redes, me llega, o al estudio, o gente que por ahí conozco y me va preguntando cómo cuidar correctamente un piercing, me comentan que no se le cicatriza bien, entonces va direccionado para ese tipo de preguntas la charla. Lo que más me suelen preguntar son qué productos usar, qué productos no se usan, o qué otros tipos de productos por ahí usan porque se lo recomendó un familiar o algún conocido, y yo le digo, bueno, esto sí te va a ayudar, esto no te ayuda, esto te condiciona la cicatrización, así que no sé si a alguno le han dicho, limpiátelo con esto, si me quieren ir diciendo, con agua oxigenada, bien, eso, yodo, perfume, con perfume. Bueno, yo lo que puse acá, tengo un tilde bien y un tilde de una X, que como dijeron ustedes, por ejemplo, con agua oxigenada va a ser de las cosas con las que no vamos a limpiar un piercing, así que yo lo voy a ir poniendo acá de este lado, el agua oxigenada. Hay otra cosa que se suele recomendar mucho que son jabones cicatrizantes. Puede ser para una herida, que puede ayudar bien, pero yo siempre menciono que el jabón puede ser un producto muy graso, entonces uno se lo aplica y no se lo limpia correctamente, se va afuera y la suciedad se va pegando en la herida. Entonces recomiendo evitar todo lo que sea un producto graso. Por más que sea de origen vegano, origen vegetal, no es viable utilizar ni jabones cicatrizantes ni tampoco cremas cicatrizantes. Otra cosa, por ejemplo, Pervinox, Mertiolate, Rifocina o Providona son productos que pueden reaccionar con el material de la joyería, entonces no es viable utilizarlo. Por ahí, eso siempre lo encontrás en el botiquín de tu casa, va a abrir el coso ahí en el baño, la cajita o el botiquín y le encontrar líquido, le mandar líquido que encontrar, entonces eso no es viable utilizar porque puede reaccionar con el material de la joyería, entonces no es viable usarlo. Lo que sí se usa es esto, tengo por acá, que es solución salina. Yo recomiendo siempre esto porque lo encontrás en cualquier farmacia, en cualquier lugar se encuentra, es fácil mandarle más. En cualquier lugar se encuentra, es súper accesible, vale 1.500 pesos un paquetito, un frasquito de esto. Lo que sí, una vez que se abre, se evaporan las sales que tiene. Esto es agua con sales minerales. Se saca la tapita, yo les recomiendo siempre que vuelquen la, la solución, que lo vuelquen en la tapita y después empapar un hisopo y aplicarlo alrededor de la zona de la perforación. Cuando se evapora el agua, las sales de la solución fisiológica quedan alrededor de la herida y si hay bacterias en esa zona, llegan hasta esa capita que se forma y deshidrata las bacterias, las mata y mantiene limpia la herida. Entonces, ¿qué sí se va a usar para limpiar un piercing? Es la solución fisiológica. Vienen algunos productos que también de diferentes marcas como Black Lion o Tattoo Care, que sí también se pueden utilizar, vienen preparadas, en algunos casos vienen con esencia de manzanilla, eso tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a que baje la inflamación en la piel, entonces ayuda a que avance la cicatrización. Lo que hace siempre aplicar un producto es acompañar el proceso de regeneración de tejido que lleva el cuerpo. El cuerpo naturalmente libera secreciones durante la curación en cualquier herida. En el caso de los piercings, la secreción se seca, se hace una cascarita y queda alrededor queda pegado al piercing. Si uno mueve el piercing o lo gira, se desprende esa cascarita. Entonces, algo que no hay que hacer es no mover ni girar la joyería, porque eso va a hacer que se despegue la cascarita y la herida se retrasa la curación. Veo que lo has hecho. ¿Te recomendaron eso o lo hacías? Ah, lo movías bien. Por ahí a veces pasa que pica un poquitito el piercing y uno tiende a toquetearlo y eso hace que la joyería se mueva, se desprende esa cascarita y la herida queda abierta nuevamente, entonces eso retrasa la curación.
Este, Cosas que entonces que no se debe hacer es no moverlo, no girarlo, no ponerle productos como alcohol o agua oxigenada. Eso también, cuando alguien se lastima y te ponen un poquito de alcohol o agua oxigenada, limpia las zonas, elimina las bacterias, pero cuando se empieza a formar esa cascarita, el agua oxigenada o el alcohol también van a remover esa cascarita y eso hace que quede abierta la herida y quede expuesta a que se meta alguna bacteria, lo cual puede condicionar la cicatrización, puede hacer que se infecte. Entonces, esas cosas nunca se van a usar. Para limpiar un piercing, voy a buscarme, acá tengo un hisopo, les voy a mostrar. Les voy a mostrar en este caso con una orejita cómo deben realizar la limpieza. O si alguien se anima y quiere venir acá, yo le explico cómo debe hacerlo. Pasate, venite. Bien. Ah, y ya practicás entonces. Bien. Agárrate, tenés acá. Siempre antes de agarrarlo, antes de hacer la limpieza de un piercing, lo que van a tener que hacer es lavarse las manos. En el caso que te hayas lavado las manos, volcarle la solución fisiológica. Excelente. Y ahora agarré el hisopo, te voy a dar una orejita. Cuando realizas la limpieza, por ejemplo, acá hay varios piercing, entonces vas a aplicarle cualquier piercing que quieras, le aplicas por abajo, por arriba, del lado de adelante y del lado de atrás. ¿Así? Abajo arriba, ahí, muy bien. Y del lado de atrás. ¿Así? Exacto, del lado de atrás de del donde sale. Ahí, exactamente. Es más complicado, pero... Es muy importante hacerlo siempre de esa forma. Con cualquier piercing, sea en la oreja, por ejemplo, se limpia del lado de arriba y abajo y del lado de atrás. La idea es no mover la joyería, es solamente aplicar alrededor en la piel. Cuando se evapora el agua, quedan las sales de la solución fisiológica protegiendo la herida. Esto acompaña la protección que ya hace el cuerpo con la secreción que genera, entonces evita que las bacterias lleguen a meterse dentro de la herida. Por ahí, bueno, a Bruno le hice un piercing hoy. Lo que yo le recomendé es no usar este tipo de joyería que tiene mucho relieve, porque cuando la herida libera secreción puede meterse la secreción en el relieve de la joyería y cuando uno se baña acumula humedad y eso retrasa la cicatrización. Un piercing siempre se cicatriza estando limpio y seco y si le ponemos algo que acumule mucha humedad va a retrasarse la cicatrización. Es decir, por ahí muchas veces pasa que un piercing cambia el color un poquitito a veces porque hay mucha humedad y no avanza la curación. Entonces, lo mejor es que sea esto que es a base de acuosa, la solución es agua y sales, como les decía hoy, a los 10 o 15 segundos se evapora el agua y quedan las sales acompañando la regeneración del tejido. Tanto en este piercing, que este se llama tragus, en todos los que son en la oreja se aplica de la misma forma. Si querés aplicarle a este, por ejemplo, le aplica ahí abajo, alrededor y del lado de atrás. Excelente, muchas gracias. Si querés ya, esto podés volcarlo ahí, déjalo ahí, no. Muchas gracias, Bruno. Con cada perforación que se hagan, la aplicación siempre va a ser con un hisopo. Si le tiran el chorrito completo van a humedecer toda la zona, se humedecen las cascaritas y eso junta humedad y retrasa la cicatrización. Entonces, lo mejor es siempre aplicarlo con un hisopo. Ahora, lo que son en los piercings bucales, por el lado externo van a usar siempre solución fisiológica. De la misma forma, se aplica alrededor de la perforación. Y por dentro lo que van a tener que utilizar son enjuagues bucales, que no sean ni a base de alcohol, puede ser cualquier marca, la mayoría no tienen alcohol, Oral-B, Colgate, Listerine, Sensodyne, todas esas marcas se pueden utilizar y no van a afectarle. Eso se utiliza siempre después de cada comida, se hace un buchecito con ese enjuague y ayuda a que se mantenga limpio. Después, para cualquier otro piercing, únicamente solución fisiológica y en algunos casos particulares se usa alguna esencia de agua de manzanilla o alguna crema, pero eso es en casos particulares. Lo que van a usar siempre para limpiar cualquier piercing es la solución fisiológica. Después, tema de piletas, agua de playa, agua de río, agua de mar. El agua de mar por ahí se asocia a que al ser agua salada puede cumplir la misma función que la solución fisiológica. Eso por ahí es más un mito.
no se debe utilizar porque hay muchas bacterias en ese agua. Entonces, vos haces el piercing y te metes a la pileta o te vas a la playa a la semana siguiente y probablemente las bacterias que hay en ese agua contaminen la herida y retrasan la cicatrización. Entonces, es muy importante que tengan cuidado. Si se van a hacer un piercing, no sea en esa época, o si suelen ir a la playa, háganselo después de que vuelven. O, por ejemplo, hacérselo en invierno, cosa de que llegar a esa temporada de pileta, de agua de río, de mar, con el piercing ya cicatrizado y sin ninguna complicación con la perforación. Hay otra cosa que es cómo saber si un piercing está cicatrizado y está sano. Hay dos, por ahí yo trato de enseñar mucho ese concepto, que es que un piercing lo van a ver sano a la semana o a los 10 o 15 días de que se hace una perforación, cuando la herida ya no libera secreciones, no sale sangre, probablemente se reduce la inflamación o el enrojecimiento que hay en la piel después de hacerse el piercing, se va, entonces ahí recién está sano el piercing. El piercing va a estar cicatrizado después de 4 o 5 meses, dependiendo de la perforación, dependiendo del material que usen para primera colocación. Entonces, no confundir, eso también quería enseñar, de que no se confundan lo que es que está sano y dicen, bueno, a los 15 días lo tengo sano mi piercing, tengo una cicatrización rápida. Eso por ahí es medio inexistente, ningún cuerpo cicatriza en 15 o 20 días, suele demorar 3, 4 meses cualquier piercing que se hagan. Si lo ven sano, mejor, está trabajando bien el cuerpo, está regenerando bien la herida, pero es importante no apurarse, por ejemplo, a ponerse una argollita, como se ve acá en esta perforación. Esto lleva un proceso, se pone un aro recto y cuando se cicatriza recién se puede colocar una argollita. Si se lo ponen antes probablemente genera presión y se suelen hacer granulomas en la parte de donde sale la joyería. Dime. A mí me pasó que yo me hice un solarito en la lengua, y nunca se me curó. Hasta el día de hoy yo siento que me pasa, pero lo aguanto un ratito y me empiezo a ver, nunca se me curó. Bien. Cuando te hiciste el piercing, ¿usaste algún material acero quirúrgico, titanio, no sabes? Sí, ¿qué me recomendaron? Ajá. Sí, creo que era Las barritas. ¿Con? Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ah, genial. Pero nunca se me curó. Bien, en ese caso puede ser porque, por ejemplo, la lengua está formada por dos grupos de músculos. ¿Viste la gente que tiene bifurcaciones en la lengua que... Bueno, cuando se perfora la lengua, se perfora entre medio de esos dos músculos. Hacé cuenta que vos tenés los dos grupos de músculos de la lengua y hay una pielcita que lo envuelve. Cuando se hace la perforación, se tiene que, voy a sacar un poquito, separar un poquitito y se perfora la piel esa entre medio. No te tiene que doler. Probablemente puede ser que si tensaste la lengua, si estabas muy nervioso, viste, tenías la lengua dura, estaban juntos los músculos. Cuando te haces un piercing en la lengua tenés que estar relajado, entonces esos músculos se pueden separar y se perfora esa piel que es una telita muy finita. Entonces, lo que puede pasar en tu caso, que a mí me pasó también, tenía tensa la lengua, me perforaron uno de esos músculos y cada vez que me ponía y me sacaba el piercing me dolía durante bastante tiempo. Podés hacer dos cosas. Utilizar el piercing y vas a ver que después de un rato largo se te va la molestia que te genera, pero probablemente cuando vos dormís con el piercing puesto los músculos se relajan y te levantás a la mañana y hasta que empezás a hablar, a modular un poco, se empiezan a separar y adaptar a la joyería los músculos. Eso no es lo ideal. Acá viene el cuerpo y se perfora ahí la pielcita solamente esa, sin perforar los músculos de la lengua, y no te va a generar ni dolor ni inflamación en los días próximos. Perfecto. Genial. ¿Alguna otra pregunta que tengan, que quieran hacer? ¿Cada cuánto la limpieza? La limpieza. La limpieza, buena pregunta. Se debe realizar 2 veces al día durante por lo menos un mes. Yo lo que recomiendo siempre es, hago un piercing, a las 3 semanas o 2 semanas, dependiendo de la perforación, le mando un mensaje a la persona o si puede asistir a mi estudio para hacer un control. Hay veces que se cambia la joyería por alguna pieza más corta o más chiquita, pero hasta que se hace ese control, siempre se hace la limpieza a diario. Una vez a la mañana o al mediodía y una vez a la tardecita o a la noche. Son 2 limpiezas al día. Y
Tema de ducha. Ajá. Por ejemplo, la oreja, que suele tener contacto con las cosas Con el que pelo. tienen Bien. Tema ducha, yo lo que recomiendo es si queda shampoo o jabón, inclinar la cabeza un poquitito y se va a llevar el shampoo o el jabón. Si hay cascaritas que libera la herida, también se lo lleva lo que está de más, pero es muy importante no arrancar las cascaritas, porque a veces vos ves que está colgada penita hasta que cae, le pegás un tirón y abrís la herida y queda abierta y retrasa más la curación. ¿Sí? Eso era la pregunta. Después de la ducha. Ah, La bien. limpieza después de la ducha. Bueno, en tu caso que necesitas el piercing de la ceja, tenés mucho cuidado también con el tema del pelo, trata de usar algo, de tenerlo atado para que no tenga tanto contacto, que no se enganche. El pelo, por más que recién salís de la ducha, es una parte del cuerpo que muchas bacterias suelen acumular, entonces trata de que no tenga mucho contacto, que no se enganche, porque capaz que movés la cabeza un poco, se estira el pelo, no sentís, no te duele nada, pero eso tironea el aro, lo mueve y retrasa la curación o hace que al moverse el aro se despegan las cascaritas. Entonces por ahí eso, y también tener cuidado con el tema toallas o la ropa, las sábanas, tener cuidado de o dormir por ahí apoyando algo, o viste las almohaditas para viaje, para el cuello, te lo podés poner ahí alrededor del piercing para dormir, o directamente dormir boca arriba. Okay. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bien. ¿Qué otra cosita más? Bien, otra cosa que yo les quería mencionar esto también, cuando van a hacerse un piercing, el espacio cómo deben estar las cosas que tienen que armar, fíjense que siempre no se limpien por ahí la joyería únicamente con alcohol, eso siempre tiene que estar estéril, pasar por un proceso de esterilización, autoclave o esterilización de calor seco, para asegurarse de que las bacterias que pueda llegar a tener la joyería o los insumos que se utilicen queden eliminados y no se metan dentro de la herida que se hace cuando se coloca un piercing. Más que nada esas cositas siempre tener en cuenta que esté todo bien limpio, bien estéril. Hay veces que se confunde que limpiar con alcohol, incluso en mi principio como piercer, cuando trabajaba en mi casa o que hacía un piercing cada tanto, relacioné hasta higiene con, usaba un papel higiénico y limpiaba con eso y no sabía que era lo correcto. Con el tiempo fui aprendiendo y lo fui corrigiendo y aprendiendo y incorporando más cosas, más herramientas y más relacionado a lo que es bioseguridad. La bioseguridad es más que nada también eso, cuidar el procedimiento porque trabajamos interviniendo el cuerpo de una persona, creando un canal, haciendo una herida para colocar la joya, para proteger eso y también para protegernos nosotros, para evitar pincharnos después de haber pinchado a una persona. Todas esas cosas son muy importantes, por eso se utilizan guantes para manipular las herramientas que se utilizan, a veces se utilizan pinzas. Muy importante esa parte también tener en cuenta. Bien, creo que eso no es más nada. Yo tengo después un canal en YouTube donde para las personas que les interesa hacer piercing comparto técnicas, comparto conocimiento, también respondo consultas si tienen alguna duda de cómo cuidar su piercing, si tienen una perforación, si está teniendo alguna complicación también lo voy respondiendo a modo de contenido o me pueden ir mandando un mensaje o hacer cualquier tipo de consulta sobre su piercing, me pueden mandar, siéntanse totalmente libre y cómodo de mandarme un mensajito. Muchas gracias por el espacio y por la atención que me dieron. Bueno, eso fue todo y gracias a todos ustedes por estar aquí. Una pregunta más para sí. Hay que, o sea, creo que no, pero porque algunos recomiendan tipo que una vez que te haces el piercing que muevas la joyería para que no se pegue. Mientras está cicatrizándose, Ajá. si vos te mueves, ponele que te haces el piercing y tenés la perforación y acá tenés el aro puesto. Va a liberar secreción, se va a secar y se va a hacer cascarita, se cuenta que la servilleta es la cascarita. Si vos movés el piercing se va a mover y se va a desprender toda la cascarita. Va a liberar secreción nuevamente y se va a volver a hacer cascarita esa secreción. Entonces lo ideal no es moverlo ni girar el aro, dejarlo quieto. Y si hay cascaritas de más, cuando te bañas, giras la cabeza, si es en la oreja por ejemplo, que caiga el agua y se lleva lo que está de más. Okay. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente.